Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Sean bienvenidos a este nuevo video de nuestra materia Literatura Clásica Grecolatina, donde habrán visto ya por el título del video, pues hoy vamos a estudiar a Ovidio. Que bueno, él no se llamó simplemente Ovidio, su nombre completo fue Pablo Ovidio Nasón. Y bueno, de él conocemos con exactitud la fecha de su nacimiento, que fue un 20 de marzo del año 43 antes de Cristo. Él nació muy cerca de Roma, pero en el año 31 él se fue finalmente a Roma y él allá decidió estudiar retórica y estudió a los pies de Aurelio Fusco y de Porcio Ladrón. Y bueno, esto es importante porque su conocimiento de la retórica, pues es lo que le va a proporcionar a Ovidio su gusto por la selección de las palabras y la disposición artística y rítmica de ellas. De hecho, hay una famosa leyenda de Ovidio donde se cuenta que un amigo suyo le dijo, oye, hay tres versos que sobran en tus obras, versos que yo considero que están mal, y sería bueno que los quitaras. Y Ovidio le dijo, bueno, muy bien, yo te prometo quitar esos tres versos con la única condición de que tú me dejes a mí seleccionar tres versos que yo no voy a estar dispuesto a quitar. Y entonces el amigo estuvo de acuerdo, pero bueno, sorpresa para el amigo, porque resultó ser que los mismos tres versos que había seleccionado Ovidio fueron los mismos que también seleccionó su amigo, así que pues Ovidio pues ya eh, no quitó esos versos que su amigo pues le reprochaba, ¿no? En este año en el que Ovidio fue a Roma, estamos aquí en el año 31, fue el mismo año en el que Augusto derrotó a Marco Antonio y a Cleopatra en la batalla de Actium, que había sido por aquí, que vimos en algunos videos, perdón, en nuestra sesión pasada. Posteriormente, en el año 25, para seguir aquí la cronología, déjenme volver al otro color que había estado utilizando. Posteriormente, bueno, en el año 21, eh, eh, perdón, 25 antes de Cristo, va a ser un año importante porque él va a comenzar a recitar su primera versión de una obra suya que se llama Amores. Y esta obra, Amores, bueno, es un conjunto de 5 elegías eróticas, y esta obra supuso una renovación en el género. Aunque Ovidio sigue muy de cerca la poesía de Propercio y se nota mucho la influencia, además de que fueron amigos cercanos y de que el mismo Ovidio lo escuchó declamar sus poesías, las elegías de Ovidio, además de que se estructuran internamente, tienen la innovación de que se estructuran entre sí. Es decir, que en los amores hay un plan en conjunto. Y más o menos por estas mismas fechas publicó una serie de epístolas que son conocidas como las heroidas, de las que van a leer un par en el material de lectura que les voy a proporcionar. Y estas, bueno, son en total 21 epístolas poéticas que dirigen las más famosas enamoradas a sus respectivos amantes. Y bueno, en solamente 3 de ellas son los enamorados los que se dirigen a ellas. Van a tener la oportunidad de leer una carta, por supuesto ficticia, que le escribe Penélope a Odiseo, y otra más que le escribe Dido a Eneas. Entonces, de esa manera, bueno, pueden un poquito acercarse a qué tipo de repercusión o a cómo fue eh, recibida estas dos, cómo fueron recibidas esos dos poemas épicos que nosotros, pues, en nuestro curso ya hemos leído. También en ese mismo año, Virgilio se va para Grecia y de hecho la recorre ampliamente,
Y esto fue un viaje más bien de placer y al mismo tiempo de estudios que pues le van a servir a él para eh, pues para seguir puliendo esto su técnica. Después va a volver a regresar a Roma alrededor del año 23 o incluso 22. Por supuesto que no hay mucha certeza de esto. Y él regresa a Roma y entonces, más o menos por estos años, vamos a poner aquí 23 o 22, él se integra al círculo literario de Mesala, uno de los promotores culturales que habían estado, bueno, que eran parte del gobierno de Augusto. Entonces, pues esto pues le vino muy bien a Ovidio, ¿no? Porque de hecho, consiguió que él pudiera llevar una vida pues sin preocupaciones materiales en Roma. De hecho, él pasaba sus días tanto en su residencia cercana al Capitolio romano y en una casa de campo que tenía afuera, a las afueras de la ciudad. Mucho más tarde, alrededor del año 2 antes de Cristo, se publica, se publica su obra El arte de amar, que esta obra va a ser importante, sobre todo para los poetas que le van a seguir a Ovidio en siglos adelante. Esta obra consiste en 3 libros, dos están dedicados a los hombres y el último libro está dedicado a las mujeres. Es de ahí de donde en buena medida nace este tema, este tópico literario de aquel poeta que le dice a la mujer que aproveche su juventud, que es el momento en el que pueden disfrutar los cuerpos, entonces no hay ningún impedimento para hacerlo, ¿no? Del arte de amar, por ejemplo, algunos otros poetas, por ejemplo, ahorita se me viene a la mente Góngora, por ejemplo, eh, pues, o incluso Garcilaso de la Vega, pues van a tomar algunos de los motivos que están en el arte de amar para la composición de sus poemas, al menos la base, ¿no? Para esos poemas. Ya posteriormente, en el año primero, pero ahora sí, bueno, después de Cristo, es cuando Ovidio comienza a trabajar en sus metamorfosis y parece ser que las estuvo trabajando hasta el año 8 después de Cristo. Entonces, sí que fueron varios años de estar trabajando en una misma obra. Y bueno, ahorita vamos a hablar de ella. Aquí vamos a poner el periodo de redacción de la metamorfosis. Y bueno, es en este mismo año, en el año octavo después de Cristo, que un edicto de Augusto lo relegó a Tomis. Entonces, si él estaba en Roma, se fue a la ciudad de Tomis, que está por acá, por esta zona, que el día de hoy es la ciudad de Constanza, en lo que es Rumania. Y ahí estuvo a Ovidio hasta que murió allá, pues prácticamente desconocido y ya olvidado. Muchos críticos todavía luchan, están peleando, están tratando de saber qué fue lo que llevó a Ovidio al destierro. Algunos han creído que su obra Arte de Amar no fue del gusto de Octavio y dado que era bastante escandalosa la obra y no era lo que quería Octavio, pues por esa razón él eh, empezó a tener algo en contra de Ovidio hasta que finalmente pues lo destierra. Otros, por ejemplo, piensan que bueno, eso no es motivo suficiente para enviar a un poeta al destierro y más bien creen que se trató de alguna diferencia política importante. Y esto por supuesto que tiene bastante peso porque el siguiente emperador después de Octavio pues fue Tiberio y Ovidio le pide perdón a Tiberio y Tiberio se lo niega. Entonces muy posiblemente se trató de una cuestión política y así pues finalmente Ovidio muere el año 17 después de Cristo. Entonces, este es un repaso rápido por la vida de Ovidio, pero por supuesto tenemos que llegar
a comentar, aunque sea brevemente, su obra más famosa, que van a tener oportunidad de, de leer ustedes algunos fragmentos. Y bueno, aquí no sé qué pasó. Voy a borrar esto. Y entonces vamos a comentar brevemente las metamorfosis. Y bueno, para eso aquí tenemos los, eh, eh, los primeros versos de lo que son la metamorfosis, lo que se conoce también como el prólogo. Y bueno, de él podemos entender varias cosas. Dice así: mi inspiración me mueve a hablar de formas mudadas a cuerpos nuevos. Dioses, pues vosotros cambiasteis incluso estos. Inspirad mi proyecto y desde el comienzo primero del mundo dirigid mi canto sin interrupción hasta mi propia época. Y bueno, ya en este fragmento, pues sabemos que Ovidio hará una escritura de todas aquellas historias, desde las más antiguas hasta las más recientes. Por eso dice desde el comienzo primero del mundo hasta mi propia época. Pero solamente aquellas historias que impliquen o que implique hablar de formas mudadas de cuerpos. Es decir, en otras palabras, va a hablar solamente de aquellas, o va a relatar aquellas historias en las que en sus personajes ha ocurrido un cambio. Es decir, que sean metamorfoseado. Metamorfoseado, ok. Y bueno, de ahí su nombre, ¿no? Las metamorfosis. Y además, pues es una obra que también es como un solo canto continuo, lo que quiere decir que la obra tiene una continuidad cronológica, pero no tiene una unidad temática como si lo tiene la Eneida, ¿no? Por ejemplo. Am, eh, También sobre las metamorfosis se ha debatido mucho en cuanto a qué tipo de género es. Incluso algunos han debatido si efectivamente se puede distinguir un género literario en la metamorfosis. Y bueno, hay algunos que opinan que bueno, es más bien se trata de una épica, otros más bien lo ponen en un terreno medio y que incluso no alcanza a ser épica. Nosotros más bien somos de esa segunda opinión, porque si bien tiene importantes semejanzas con la épica, como son el uso del hexámetro, el uso de las convenciones formales, por ejemplo, escenas de batalla, los catálogos o las digresiones para describir obras de arte, ah, e incluso también el léxico es más elevado y se aparta de todas sus obras anteriores. Hay otras características que le alejan de la épica, como son, bueno, la ausencia de una unidad temática, como ya hemos hablado, lo cual de hecho estaría quebrantando uno de los principios de la perspectiva literaria de Aristóteles. Recordarán aquella sección donde habla de la épica. Y por supuesto su tono es diverso. A veces es un tono idílico, a veces es un tono elegíaco, a veces es bucólico, o a veces Ovidio tiene todo el fin de escribir una poesía didáctica. Entonces, dado que su tono es tan diverso, y esto contrasta demasiado con la épica, pues por supuesto, aunque podemos concluir que la Metamorfosis es en cierto modo una obra épica, bueno, tiene importantes variaciones que hacen que en su fondo y en su forma, pues sea imposible considerarla únicamente como una épica. Ahora, además de hablar del género, que ya hablamos, también podemos hablar de su estructura. Eh, la metamorfosis, bueno, está compuesta por, vamos a anotarlo por aquí, por 11.991 versos, lo cual es una extensión considerable, eh, incluso más larga que algunas de las otras obras que hemos leído. Y bueno, todos estos versos están divididos
o están separados en, en 15 libros, así como la Eneida, ¿no? 11.000 versos en 15 libros. Y bueno, a su vez, todos estos libros tratan casi 250 mitos o bien leyendas, y en ellas ocurre un total de 175 transformaciones. Y estas transformaciones, bueno, por supuesto que son de las más variadas. Por ejemplo, tenemos aquellas en donde hay unas transformaciones en animales, hay transformaciones también en piedras, por ejemplo, como el mito de Escila. También hay otras metamorfosis que son en plantas. Por ejemplo, aquí pues nos acordamos del mito de Dafne y de Narciso. También hay otras que son apoteosis, que esto es cuando hay una deificación de una persona, por ejemplo Hércules, Eneas, Rómulo, incluido César. También, por supuesto, están las metamorfosis divinas, es decir, cuando un dios se transforma en algo. Por ejemplo, piensen que Zeus se transforma en, en, en toro para poder pues, conquistar y pues cortejar a Europa. Y bueno, también tenemos unas que son de menor número, que es que algunos objetos se transformen a hombres. Entonces, vamos a poner aquí simplemente a hombres. Por ejemplo, cuando los dientes de un dragón se transforman en soldados. Y, por supuesto, otras de las que también van a estar presentes son los catasterismos. Catasterismo. Que bueno, los catasterismos son aquellas transformaciones de un personaje en una estrella o en una constelación, que por supuesto muchas veces son de los favoritos, ¿no? Y bueno, también vale la pena hablar un poquito sobre los temas de las metamorfosis. Los temas recurrentes son principalmente el amor, eh, y bueno, esto es natural que esté presentado y que sea uno de los temas, dado que es el principio unificador de toda la obra de Ovidio. Y por supuesto él va a hablar del amor de los dioses hacia los mortales, va a hablar del amor entre los mismos dioses o el amor entre los mortales. También va a haber otro tema que va a ser el de la cólera divina, donde va a mostrar a los dioses celosos o irritados. Hay que pensar, por ejemplo, en Juno. Y por supuesto, también unos temas netamente romanos van a ser las pietas o bien las impietas. Con esto, bueno, ¿a qué nos referimos? Bueno, a todas aquellas expresiones de religiosidad o la falta de esta religiosidad. Hay una muy hermosa que van a leer, que es las metamorfosis de Filemón y de Baucis, donde ellos son unos ancianos ya muy, muy viejitos y que tienen una casa muy, muy humilde, son muy, muy pobres. Y un día por ahí llegaron Júpiter y Mercurio y Filemón y Baucis los hospedaron y bueno, ocurre una transformación con ellos que no les voy a contar porque voy a dejar que la lea, ¿no? Y bueno, por supuesto, cuando hablamos nosotros ah, de las metamorfosis, también hablamos de sus influencias. Por ejemplo, aquí tenemos a Apolo y Dafne de Gian Lorenzo Bernini, y pueden ver aquí la metamorfosis como en la escultura pues la ninfa se está transformando en laurel, sus dedos se van haciendo como de tronco y ahí Apolo ya no la va a poder conseguir. Por supuesto también tenemos otros ejemplos. Por ejemplo, este queda un poquito lejos, vamos a verlo, que este es aquí
Narciso, viéndose reflejado en el agua, enamorándose de su propia imagen. Y por supuesto, uno más de Rubens es precisamente el mito que más o menos les acabo de contar, el de Baucis y de Filemón. Y por supuesto, cuando hablamos de Ovidio, tenemos que hablar de que es uno de los escritores que más fuertemente han influido en todo Occidente. Tan solo por mencionar algunos nombres, escritores de la talla de William Shakespeare, de John Milton, de Lord Byron, Ezra Pound, Lord Byron, Dante Alighieri, Petrarca, Giovanni Boccaccio, Ludovico Arosto, Miguel de Cervantes, Reina María del Rilke, Charles Baudelaire, Charles de Montesquieu, Voltaire, Lope de Vega, Calderón de la Barca. Es decir, hay toda una cantidad enorme de escritores que se beneficiaron por las metamorfosis y en donde la influencia de Ovidio pues es muy grande. Y por supuesto, el tiempo nos faltaría para hablar de toda aquella influencia que ha aparecido pues en la escultura, en la pintura también, y por supuesto también en la música. Por ejemplo, la ópera Acis y Galatea, que le escribió Händel, que es una de las óperas más famosas basadas en Ovidio, también el Orfeo de Monteverdi, también el Dafne y Pan de Johann Sebastian Bach, el Dafne también de Richard Strauss, es decir, o incluso Pigmalión también de George Bernard Shaw. Entonces, en ese sentido, pues Ovidio Am, es un escritor que ha impactado muchísimo a Occidente y que su influencia la podemos todavía rastrear hasta las últimas y las más recientes literaturas. Los temas, las historias, muchas de esas parten precisamente de Ovidio. Pues bueno, entonces yo me despido y los dejo para que puedan leer plácidamente aquellos fragmentos que les voy a estar adjuntando junto con este video en nuestra plataforma. Pues les deseo que pasen un muy buen día y hasta luego.